Hola, en el siguiente video tutorial os vamos a mostrar todos los recursos que tenéis a vuestra disposición en la página web del CRAI para vuestros estudios de odontología. En la parte superior podéis observar distintos desplegables que os van a llevar a la posibilidad de consultar distintos recursos. En la parte superior izquierda vemos unos accesos rápidos. Si pulsamos sobre ellos, vemos diferentes enlaces que nos llevan a rutas habituales que se suelen utilizar de la página web del CRAI. Destacar dos, como son atención por videoconferencia en el aula virtual y pregunta a los bibliotecarios, servicio de referencia virtual vía chat, que son dos servicios que están a vuestra disposición todos los días hasta las 8:30 de la tarde y los domingos hasta las 3 menos cuarto. A través de estos dos servicios podéis trasladarnos todas vuestras consultas y todas vuestras dudas a lo largo de todos vuestros estudios. Si queréis hacerlo de manera escrita podéis utilizar el chat, y si queréis hablar con nosotros podéis hacerlo por videoconferencia en el aula virtual. A continuación vamos a acceder al catálogo del CRAI. El catálogo del CRAI va a ser la puerta de acceso a toda la información que vamos a necesitar para estudiar o para realizar nuestros trabajos. Si os fijáis en la pantalla hay 3 pestañas y en cada pestaña podemos hacer la búsqueda de unos materiales concretos. En la primera, catálogo del CRAI, podremos buscar y encontrar libros, revistas en formato físico y digital. En la segunda pestaña, información digital con texto completo, podremos hacer una búsqueda de diferentes palabras clave en las distintas bases de datos que veréis en la parte inferior de la pantalla. Por último, revistas digitales nos permite hacer la búsqueda de revistas digitales, ya sea seleccionando alguna de las materias que hemos desglosado o introduciendo el título, la materia o el ISSN directamente en la caja de búsqueda. Empezaremos con la primera, catálogo del CRAI, y buscaremos un libro o revista en formato físico y digital. Por ejemplo, introduciendo el término odontología. Introducimos el término en la caja de búsqueda y pulsamos sobre la opción buscar. A continuación se nos va a abrir una nueva pestaña que nos muestra el catálogo de recursos Descubre, que alberga todos estos documentos que nos van a servir a la hora de hacer nuestros estudios y de realizar nuestros trabajos. Si os fijáis, en este catálogo de recursos Descubre se nos han abierto 4 pestañas, las 3 que teníamos antes y una más. Abacus, el repositorio de producción científica de la Universidad Europea, en el que podremos buscar distintos materiales realizados por miembros de la universidad. Viendo los resultados de nuestra búsqueda, podemos filtrarlos en la parte izquierda de la pantalla, ya sea por colección, la biblioteca en la que se encuentra, localización, formato, si quisiéramos consultar algún libro electrónico, alguna revista electrónica, libro impreso, por materias, autores, incluso fecha de publicación. Podríamos ir consultando todos los materiales que nos han aparecido por si alguno fuera de nuestro interés. Además, podemos ordenarlo aquí por distintos criterios. Vale, recordad que aquí podéis buscar libros en formato físico y en formato digital y revistas en formato físico y formato digital. Si quisiéramos buscar artículos, documentos a texto completo que se encuentran en las distintas bases de datos que tenemos albergadas en la página web del CRAI, tendríamos que seleccionar la segunda pestaña, documentos a texto completo. Pulsamos y nos va a hacer la búsqueda del término que habíamos introducido en la parte superior de la pantalla. Si os fijáis, aquí viene el número de resultados y en la parte izquierda de la pantalla los diferentes filtros que podemos utilizar para hacer un cribado de los resultados que nos han aparecido. El origen, la materia, el editor, la publicación, el idioma. Si son o tratan de algún lugar en concreto, la categoría, quien provee la información. Vamos a hacer una búsqueda más avanzada.
Si buscamos información sobre algo en concreto, tendríamos que introducir los términos de búsqueda que creemos que nos van a devolver resultados en esta caja de búsqueda. Por ejemplo, endodoncia, restauradora. Pulsamos sobre la pestaña Documentos a texto completo y vemos los diferentes resultados. En la parte izquierda de la pantalla podríamos utilizar los distintos filtros que ya hemos mencionado anteriormente. Pues por ejemplo, si queremos marcar un rango de años, marcamos el check. Una materia, un editor. Si hacemos la búsqueda en inglés, pasaremos de los 10 resultados que hemos encontrado en español a más de 16.000. Esto deja de manifiesto que las búsquedas en inglés van a ser mucho más fructíferas que si las hacemos en español, porque la mayoría de la producción científica se encuentra en este idioma y se publica en el mundo anglosajón. Esta es una forma de hacer las búsquedas de documentos a texto completo a través del catálogo de recursos Descubre, pero también podemos acceder a las bases de datos especializadas en esta materia, ir una por una. Si vamos a recursos digitales por área y seleccionamos ciencias de la salud, vamos a ver un desplegable con distintos recursos relacionados con las ciencias de la salud y podemos buscar alguno que encaje perfectamente con aquello que nosotros necesitamos. En este caso podríamos seleccionar Dentistry and Oral Sciences Source. Una vez hemos accedido a la base de datos, introduciremos los términos de búsqueda. Recordad que si lo hacemos en inglés vamos a obtener más resultados que si lo hacemos en español. Según vamos introduciendo los términos de búsqueda, la caja nos va haciendo sugerencias. Estas sugerencias son descriptores o palabras clave que nos van a llevar a aquellos artículos que necesitamos. Es importante fijarnos bien en estos descriptores para comprobar si alguno de ellos coincide con lo que estamos buscando. Cuando hayamos visto el que encaja con lo que necesitamos, lo seleccionamos y pulsamos en la opción Buscar. Nos aparecen los resultados de nuestra búsqueda y en la parte izquierda de la pantalla los distintos filtros en los que podemos hacer una selección de los artículos que queremos. Pues por ejemplo podemos marcar los 5 últimos años, además de opciones como seleccionar los que estén a texto completo, las fuentes, la materia, y podemos fijarnos en estas materias que nos sugiere porque a lo mejor son la llave de más artículos que tengan que ver con aquello que necesitamos. Podemos apuntarlas e introducirlas en nuestra búsqueda. Las publicaciones, el editor e incluso el idioma. Hemos hecho la búsqueda en Dentistry and Oral Sciences Source, pero si pulsamos sobre el enlace Base de datos, podremos seleccionar más bases de datos en las que realizar la búsqueda de estos descriptores. Para saber qué bases de datos de las de este listado nos pueden ser más útiles, simplemente ponemos el cursor sobre el globo que aparece en la parte de la derecha y nos aparecerá un resumen con el contenido que tiene la base de datos. Academic Search Ultimate, por ejemplo, nos puede ser de utilidad porque es una base de datos multidisciplinar.
Igualmente podemos utilizar Cinal with Full Text, es una base de datos de enfermería, pero que puede contener información que nos sirva. Y Journals también es multidisciplinar. Y Medline Complete es una de las bases de datos de ciencias de la salud más completas que existen. Una vez hayamos marcado todas las bases de datos que pensamos que nos van a devolver resultados, marcamos la opción aceptar y volvemos a lanzar nuestra búsqueda. Si os fijáis, hemos obtenido casi 4 veces más resultados que en la búsqueda anterior. Igualmente podemos utilizar los filtros que aparecen en la parte izquierda de la pantalla. Fijarnos en las diferentes materias, por si queremos hacer una búsqueda avanzada, y seleccionar las diferentes opciones que nos marca. Para hacer una búsqueda avanzada, simplemente pulsamos en el enlace Búsqueda avanzada e introducimos más términos de búsqueda para acotar los resultados de esta búsqueda. Cuanto más acotemos los resultados, más se encajarán los artículos, los documentos a texto completo que nos aparezcan con aquello que necesitamos. Por eso es importante hacer una selección adecuada de los términos de búsqueda o descriptores para encontrar de una manera ajustada aquello que necesitamos. Por ejemplo, si quisiéramos saber sobre los implantes cigomáticos y la rehabilitación, introduciríamos el término rehabilitation. Si nos fijamos, nos está haciendo una sugerencia de descriptor. Rehabilitation, or therapy, or treatment, or intervention. En la búsqueda avanzada se utilizan unas herramientas que se llaman operadores booleanos. Los operadores booleanos son 3, and, or y not. Y lo que hacen es relacionar los diferentes términos de búsqueda entre sí. De tal manera que nos va a devolver más o menos resultados que tengan que ver con lo que necesitamos. Si utilizamos el operador booleano AND, nos va a devolver todos los documentos que contengan ambos descriptores y solo los que contengan ambos descriptores. Si utilizamos el operador booleano OR, nos va a devolver todos los documentos que contengan ambos descriptores o al menos uno de ellos. Como podemos ver en esta sugerencia, nos sirve para que no deje fuera de la búsqueda ningún término que nos pueda devolver información que no sea de utilidad. Sin embargo, el operador booleano AND sirve para acotar y encontrar documentos que contengan solo esa información y así hacer una criba más concreta. Finalmente, podríamos utilizar el operador booleano NOT para excluir de nuestra búsqueda algo que no nos interese. Cuando hemos construido en nuestra búsqueda avanzada, podemos seleccionar en qué campo queremos que nos busque estos descriptores o simplemente lanzar la búsqueda. Aquí hemos obtenido unos resultados más ajustados y podríamos introducir más términos de búsqueda simplemente dándole al más. Podríamos introducir tantos términos de búsqueda como quisiéramos.